Hola y bienvenidos a este vídeo sobre la preparación del equilibrio de solubilidad para la PBAU aquí en Andalucía, aunque también lo vamos a ver al nivel en el que se va a exigir en las Olimpiadas de Química. Bueno, en la PBAU sabéis que en la parte de problemas os vais a encontrar con 4 tipos diferentes de problemas. Uno de ellos es equilibrio químico, que os pueden preguntar tanto equilibrio homogéneo o heterogéneo, uno de los dos. Después tenéis este equilibrio de solubilidad, después ácido-base y después redox. De esos 4 problemas hay que escoger 2 para hacer. A lo largo de estos años he visto que el problema del equilibrio de solubilidad ha sido el que más trabajo le ha costado a los alumnos y a las alumnas de entender. Y esto es algo que voy a tratar de que veáis en este vídeo, que es sencillo de entender, porque nos referimos a un fenómeno físico y químico pues realmente sencillo, que es el de las disoluciones, ¿de acuerdo? Se trata de analizar las disoluciones. Vamos a ello. ¿En qué consiste este problema? Consiste en lo siguiente. Cogemos una sustancia iónica, sólida, a temperatura ambiente, como por ejemplo puede ser el cloruro de sodio, que tenéis todos en vuestra casa, ¿no? Esa sustancia que al echar en agua y hacer la disolución acuosa, pues cuando disolvéis, cuando agitáis y disolvéis, es una sal que se disuelve completamente, ¿no? Entonces, este tipo de sales que se disuelven completamente no van a ser el objeto de estudio en este tipo de problemas. En los problemas de solubilidad os vais a encontrar sales iónicas, como el cloruro de sodio, pero que no se disuelven completamente y que no tienen una solubilidad tan buena en agua. Por tanto, cuando tú coges una sal que no se disuelve tan bien como el cloruro de sodio y lo echas en una porción de agua, pues lo que te encuentras es lo siguiente, ¿vale? Yo he cogido, en este caso, 2 gramos de yoduro de plomo, que es una sustancia iónica como el cloruro de sodio, pero que pues, tiene un color amarillo a diferencia del cloruro de sodio. Y lo he disuelto en 30 mililitros de agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos el proceso de disolución, hay que agitar para favorecer esa disolución a temperatura ambiente. Lo que sucede es lo siguiente. Fijaros aquí en la situación inicial, ¿vale? En la situación inicial yo tengo el matraz en el Meyer, que es donde hacemos la disolución, que nos permite agitar cuando echemos el agua para que el agua pueda penetrar en la estructura cristalina del compuesto iónico, pero inicialmente lo que tengo son 2 gramos de yoduro de plomo y que hay la mirada microscópica, ¿no? que tenéis cuando estudiáis química, que hay en el interior de esa sustancia iónica. Pues lo que hay son cristales, redes cristalinas, estructuras cristalinas que se prolongan en las 3 dimensiones del espacio, todas iguales, pero todas prolongadas en las 3 dimensiones del espacio para dar lugar a esa cantidad que son los 2 gramos de yoduro de plomo. ¿Y qué hay en el interior de cada cubo, de cada celda unidad? Pues lo que hay es, en este caso, 2 aniones de yodo por cada catión de plomo más 2, ¿vale? ¿Por qué sabemos que hay esa relación dentro de cada celda unidad? Porque es la relación estequiométrica de la sustancia. Es decir, hay 2 aniones de yodo por cada catión de plomo, ¿vale? Y eso es lo primero que hay que ver y hay que entender para comprender en qué consiste este problema. Bueno, una vez que nosotros, esa es la situación inicial, ¿vale? No hay nada todavía disuelto en el agua porque todavía no hemos echado agua. Ahora lo que hacemos es añadir 30 mililitros de agua. Añadimos 30 mililitros de agua y entonces comenzamos a agitar para que se disuelva la sustancia en la mayor medida posible. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el agua, las moléculas de agua, que son polares, van a penetrar en una estructura que es una estructura polar, porque las cargas están separadas, los aniones tienen la carga negativa y los cationes
de plomo tienen la carga positiva. Entonces, una molécula polar como el agua puede penetrar en esa estructura cristalina y va a romper todas y cada una de las células, de las celdas unidades que pueda, en función de la solubilidad que tenga la sustancia. Si es más soluble, como el cloruro de sodio, que es completamente soluble en agua, pues el agua va a poder, a temperatura ambiente, va a poder romper todas y cada una de las celdas unidades que componen esta sustancia, pero si no es tan soluble, pues va a poder romper aquello que pueda a esa temperatura. Entonces, tenemos 2 gramos de yoduro de plomo, echamos 30 mililitros de agua, agitamos, el agua va a romper la estructura cristalina y lo que nos encontramos es lo siguiente, es que de esos 2 gramos, cuando ya ha llegado un tiempo que llamamos tiempo de equilibrio de solubilidad, por más tiempo que pasa a partir de ese tiempo, ya no se disuelve más cantidad de sustancia. Es decir, en este caso, en el caso del yoduro de plomo, cuando hemos llegado al tiempo de equilibrio, se ha disuelto solo 0,02 gramos, 20 miligramos de yoduro de plomo. ¿Vale? Eso lo podéis ver aquí. El yoduro de plomo está aquí precipitado, que es el compuesto sólido. Yo había echado 2 gramos. Si yo filtro el agua, quito el agua, lo que voy a tener aquí es 1,98 gramos, ¿vale? Y si el agua que he filtrado la evaporo calentando, pues lo que me voy a encontrar en el fondo de ese vaso en el cual yo he evaporado el agua van a ser 0,02 gramos de yoduro de plomo o 20 miligramos. Y bien, si la sustancia es más soluble, pues se disolvería más cantidad de sustancia sólida, y si la sustancia iónica es menos soluble, pues se disuelve menos. Otro apunte que hay que hacer para comprender el equilibrio de solubilidad es qué sucede con los aniones y los cationes que quedan liberados cuando la estructura cristalina pues, se ha desmoronado. Pues lo que sucede es lo siguiente, que quedan en disolución, solvatados, rodeados por moléculas de agua, ¿vale? En este caso, tenemos aquí el catión de plomo rodeado por moléculas de agua orientadas en el sentido, si el plomo es con carga positiva, pues negativo, positivo. Así va a estar orientada las moléculas de agua con esa polaridad. Y después tenemos que vamos a tener 2 aniones por cada catión de plomo, 2 aniones en esa disolución. Es decir, en la parte, aquí, en la parte acuosa, ahí vamos a tener esos cationes y esos aniones que no vamos a ver, que eso es microscópico. Esos cationes y esos aniones solvatados los representamos en nuestro esquema con esto, ¿vale? Acuoso. Cuando ponemos acuoso, tenéis que pensar en un catión o en un anión rodeado por moléculas de agua. Y esto es lo que significa el esquema que planteamos en el equilibrio de solubilidad, ¿vale? El yoduro de plomo, por un lado, lo tenemos aquí precipitado, en forma sólida, y cuando se establece el equilibrio de solubilidad, tenemos el catión solvatado por moléculas de agua y el yoduro solvatado en la fase acuosa por moléculas de agua que están en disolvente y están en una cantidad mayoritaria con respecto al absoluto, que sería el yoduro de plomo. Otro apunte más. Cuando llegamos al equilibrio de solubilidad, hay que tener en cuenta que este es un equilibrio físico, en el cual los cationes y los aniones que han salido a la disolución, porque el agua ha desmoronado esa estructura cristalina, entonces esos cationes y aniones que han salido a la disolución, eso es lo que significa esta flecha, ¿vale? Con la misma velocidad se atraen eléctricamente y vuelven a formar la estructura cristalina. Y vuelven a formar sólido. Entonces, por eso, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de sólido disuelto pues no ha variado, ¿vale? Igual que la cantidad de sólido que podemos encontrarnos precipitado en ese matraz.
No varía porque sucede con la misma velocidad el proceso de disolución y el proceso de formación de esa red cristalina por atracción electrostática de los cationes y los aniones que están solvatados, que están en esa fase acuosa. Una vez que se ha entendido lo que sucede cuando llevamos a cabo la disolución de una sal, un compuesto iónico poco soluble, pues lo que tenemos que entender ahora es el concepto de solubilidad. Esto lo podemos calcular tanto de manera experimental como de manera teórica. Empiezo primero por la experimentación. Si yo cojo, ya cuando he disuelto ya completamente la sustancia iónica a temperatura ambiente, por más tiempo que pase ya no se disuelve nada más, entonces yo cojo esta disolución, ¿vale? Filtro, quito la fase acuosa y me quedo con el compuesto iónico, que lo seco en un proceso de secado y lo peso en la balanza. Lo que voy a obtener es, en esa balanza, 1,98 gramos. 1,98 gramos de yoduro de plomo. Pues, ¿cuánto se ha disuelto? ¿Vale? Si para ver la solubilidad, lo que tenemos que ver es qué cantidad se ha disuelto del sólido. Si se disuelve más cantidad, es más soluble. Si se disuelve menos cantidad, en el mismo volumen, es menos soluble. Pues, a la solubilidad le llamamos S, ¿vale? A esa magnitud le llamamos S. Y después tenemos que poner pues que se ha disuelto, si habíamos echado 2 gramos y lo que tenemos es 1,98 gramos, se ha disuelto 0,02 gramos de yoduro de plomo. Es decir, se han disuelto 20 miligramos en 30 mililitros de agua, ¿vale? Que es la disolución que nosotros hemos hecho en el laboratorio. Eso se ha disuelto en 30 mililitros de agua. ¿Vale? En 30 mililitros. Esto me da una solubilidad equivalente a 6,67 por 10 elevado a los 4 gramos de yoduro de plomo por cada mililitro de disolución. ¿Vale? Por cada mililitro. Pero la solubilidad la expresamos normalmente en gramos por cada 100 mililitros o en gramos por litro, ¿vale? También la podemos expresar en mol por litro, partido litro, es decir, en molaridad. Pero, ojo aquí, para comparar la solubilidad de una sustancia con otra, para que esto es un problema que podemos tener tanto en la PEBAU como en la Olimpiada, comparar la solubilidad de dos sustancias diferentes, de dos sustancias iónicas poco solubles, pues no podemos comparar esa solubilidad con solubilidad expresada en mol partido litro, molaridad, ¿vale? Hay que compararlo con gramos partido mililitro. ¿Por qué? Porque a veces una sustancia puede tener más moles por litro disuelto, pero como la masa molar es pequeña, entonces en realidad la cantidad de los gramos que se han disuelto van a ser mayores, ¿vale? Así que en definitiva tenemos que comparar la solubilidad de distintas sustancias iónicas atendiendo a la solubilidad en gramos partido litros o en gramos partido 100 mililitros. Esto es la cantidad que se ha disuelto en un mililitro, ¿vale? Pero si yo expreso la solubilidad para comparar solubilidad de distintas sustancias en gramos partido 100 mililitros por cada 100 mililitros, pues simplemente multiplico esto por 100, 0,067 gramos de yoduro de plomo es lo que se disuelve en 100 mililitros de agua, en este caso. Pues, es decir, 67 miligramos de yoduro de plomo se disuelven por cada 100 mililitros de agua. Por otro lado, hay otra magnitud que tenemos que tener en cuenta en este tipo de equilibrios, que es el producto de solubilidad, K sub PS, ¿no? Este producto es lo mismo que hacíamos en el equilibrio químico, ¿vale? Va a ser constante porque cuando alcanzamos el equilibrio las concentraciones no van a variar y lo que tenemos es que definirlo en base a la concentración de las especies iónicas que hay en la disolución, ¿vale? En la fase acuosa.
Entonces, este producto va a ser igual a la concentración que hay de catión de plomo en la disolución por la concentración que hay del anión de yodo en la disolución, pero elevado a su coeficiente estequiométrico, al cuadrado, ¿vale? Este producto de solubilidad me da una idea rápida e inmediata de si esa sustancia es muy soluble o poco soluble. Pero para comparar solubilidades, repito, no podemos comparar las solubilidades en base a esta constante. La constante que sea más grande quiere decir que ese compuesto es más soluble que el otro. Lo que tenemos que hacer es comparar solubilidades en base a la solubilidad en gramos por litro o en gramos por cada 100 mililitros. En este caso seguimos procediendo, ¿no? ¿Qué sucede cuando se disuelve la sal con los cationes y con los aniones? Pues lo que se disuelve es, si imaginaros que se disuelve un mol, ¿vale? Disolvemos un mol de la sal. Por cada mol de este compuesto iónico que se disuelve, lo que vamos a tener aquí es un mol de plomo más 2 y, esto es importante entender, 2 moles de yoduro. 2 moles de yoduro. Este puede ser un entendimiento limitante, ¿vale? Es bastante sencillo de entender. Si yo tengo aquí una sustancia formada por plomo y yodo, ¿vale? Una entidad única. Imaginamos que tengo un mol. Si yo separo los cationes y los aniones, lo que voy a tener son un mol de plomo y 2 moles de yodo, ¿vale? Es así de sencillo. Pero como entidad única, lo que tengo es un mol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos decir con este entendimiento? Pues lo que queremos decir es que la concentración, porque si esto cuando lo dividamos por el volumen vamos a tener la concentración en el equilibrio, y lo que queremos decir es que la concentración en el equilibrio de plomo va a ser igual a, la concentración de yodo va a ser el doble, ¿vale? La concentración de yoduro va a ser 2 veces la concentración de plomo más 2 en el equilibrio. Y claro, los moles que tenemos aquí de plomo es justo los moles que se han disuelto de la sal. Y los moles que tenemos de yoduro es 2 veces el doble de los moles de la sal que se han disuelto, ¿vale? Entonces, si nos referimos a la sal, la concentración de plomo más 2 en el equilibrio, pues va a ser, le vamos a llamar solubilidad, pero expresado no en gramos partido litro, sino en mol, solubilidad expresada en mol partido litro, ¿vale? Y vamos a tener, con respecto al yoduro, la solubilidad va a ser el doble de moles. Entonces sería 2 por la solubilidad, expresada igualmente en mol partido litro. Y aquí ya tengo planteado el equilibrio de solubilidad. Si yo lo expreso aquí en la constante, en el producto de solubilidad, K sub PS es igual a la concentración de plomo más 2 en el equilibrio, que es S, los moles disueltos de la sal en el equilibrio, coincide con eso, por 2 por S, la concentración de yoduro en el equilibrio, elevado al cuadrado. De tal manera que K sub PS es igual a 4 por la solubilidad al cubo, teniendo en cuenta que aquí en la constante expresamos la solubilidad en mol partido litros, en molaridad. Entonces ya podemos saber qué cantidad se ha disuelto de yoduro de plomo de manera teórica, ¿vale? Antes de hacerlo de manera experimental. Pues la K sub PS del yoduro de plomo es 1,4 por 10 elevado a menos 8. Ya sabéis que esto es una constante que me da una idea de la relación que hay con las concentraciones en el equilibrio de solubilidad, pero que como es constante no varía con el tiempo, solo varía si cambiamos las condiciones de temperatura, ¿vale? O si cambiamos el disolvente. En este caso estamos hablando de la solubilidad en agua, en un medio acuoso. Esta es la constante de solubilidad para el yoduro de plomo, ¿vale?
Si despejo aquí la solubilidad, 4 pasa dividiendo, la solubilidad del cubo es igual a 1,4 por 10 elevado a menos 8 partido de 4 y hacemos la raíz cúbica de esta fracción y obtenemos un valor, sale a mí, de 1,52 por 10 elevado a menos 3 moles de yoduro de plomo disueltos por cada litro de disolución. Esta es la solubilidad que encuentro de manera teórica. No olvidaros que la solubilidad que teníamos obtenida de manera experimental era equivalente a 0,067 gramos partido por cada 100 mililitros, ¿vale? Pues entonces lo único que tengo que hacer ahora es transformar estos moles por litro en gramos partido 100 mililitros. Voy a proceder con eso. 52 por 10 elevado a menos 3 moles de yoduro de plomo en 1 litro. Si multiplicamos por los 30 mililitros que hemos tenido, que hemos usado en esta disolución, pues tendríamos 0,03 litros. Y me daría que en 30 mililitros tendríamos disuelto una cantidad equivalente a 4,56 por 10 elevado a menos 5 mol de yoduro de plomo. Para ver si me sale igual que en la experimentación, pues lo que hago es transformar los moles de yoduro de plomo en gramos, ¿vale? Simplemente pues multiplicando por la masa molar. Si multiplicáis 4,56 por 10 elevado a menos 5 mol de yoduro de plomo por su masa molar, que es justo 461, un mol pesa 461 gramos de yoduro de plomo, ¿vale? Esto os va a salir una cantidad equivalente a 0,02 gramos de yoduro de plomo. Es decir, hemos concluido también de manera teórica, antes de hacerlo de manera experimental, que se han disuelto 20 miligramos de yoduro de plomo en 30 mililitros de disolución. Justo lo que podemos hallar también de manera experimental. Por último, una cuestión que se os puede plantear. ¿Qué sucedería si en vez de 30 mililitros de agua yo disuelvo la sustancia en más cantidad? Por ejemplo, en 100, ¿no? Pues multiplicamos aquí, en vez de por 30 mililitros, por 100. Obtendríamos 1,52 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por 0,1, me sale una cantidad equivalente a 1,52 por 10 elevado a menos 4 moles de yoduro de plomo. Eso es lo que habría disuelto en 100 mililitros de agua. Si pasamos eso a masa, pues tendríamos una cantidad equivalente a 70 miligramos de yoduro de plomo, ¿vale? Es decir, en 30 mililitros de agua se han disuelto 20 miligramos, pero si le echamos más cantidad de agua, el agua va a haber más moléculas de agua para romper estructuras cristalinas, y entonces de esos 2 gramos iniciales que habíamos echado de yoduro de plomo, pues vamos a tener 70 miligramos disueltos cuando lleguemos al equilibrio de solubilidad. Es decir, al echar más cantidad de disolvente, pues disolvemos más cantidad de sustancia. Pero eso no quiere decir, cuidado, que la sustancia sea más soluble, ¿vale? La sustancia es más soluble cuando aumentamos la temperatura, pero cuando aumentamos la cantidad de disolvente, se disuelve más cantidad de sustancia, pero no es más soluble. Es simplemente que hay más cantidad de moléculas de agua para romper estructuras cristalinas, pero proporcionalmente la solubilidad pues, es exactamente igual, es una constante a esa temperatura. Y esto sería todo con respecto a lo que tenéis que entender de manera teórica con respecto al equilibrio de solubilidad. Un saludo.